Hola, buenas tardes, bona vesprada. Siento no poder hablar más en valenciano, porque luego meteré la pata si digo algo, entonces hablaré en castellano. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido, a Silvia, Ume y todo el equipo técnico, a todo el IBC por dejarnos este espacio tan maravilloso para presentar el libro. También porque gracias al IBS pudimos publicar este libro y bueno, porque es casi la segunda casa, ¿no?, de estos proyectos con los que yo he colaborado con vosotros, ¿no? Yo soy Iruña Iriarte, soy editora de Reykjavik Ediciones junto a Javier Díaz, que está ahí controlando en escena. Y quería dar las gracias a Lucas, porque esta editorial es pequeñita, es el 9º libro, y antes de publicar Paura no teníamos ningún libro dedicado a las artes escénicas. De hecho, teníamos 2 colecciones, una más dedicada al crecimiento personal, el Reiki, terapias alternativas, etc. Y otro, literatura vasca traducida al castellano, porque Javier es madrileño y la editorial surgió en Madrid y yo soy de Pamplona. Y bueno, me mamaba la literatura vasca y nos parecía interesante pues, tener una colección de literatura vasca. Es un buen día de octubre o por ahí. Ya habíamos trabajado juntos antes, yo estuve en parte del trabajo de Paula y entonces me llamó, oye, que queremos sacar Paula en libro, que lo estamos petando, que la gente, vamos, se vuelve loca por tener Paula en libro en su casa. Y hemos pensado que queremos editarlo con vosotros, ¿no? Y entonces para mí al principio fue como, qué guay, que lo quieras editar con nosotros, pero ¿dónde metemos esto, no? Y dijimos, pues vamos a abrir una colección que sea para las artes escénicas, claro que sí. Yo vengo del mundo del teatro y entonces de pronto que en mi editorial se abra este camino para las artes escénicas, pues me parece interesante y te lo voy a agradecer siempre, porque de hecho se ha abierto ahí, ya después hemos editado otro, La Reina del Alma, que ha sido maravilloso, entonces como que pusiste una semilla grande para que esta colección Aplausos vaya, entonces quería darte las gracias. Además, ha sido como un salto casi cuántico, porque antes, pues eso, solo somos Javi y yo, y yo editaba, maquetaba los libros como buenamente podía. Pero esto ya es un librazo editado por una diseñadora, Ana Córdoba, que le estoy muy agradecida y que ya quiero hacerlo todo con ella porque ha hecho un libro maravilloso y también gracias a las fotos de Gaby Mez. Entonces es como, había un trabajo muy bueno por parte de Lucas en el texto, por parte de Raquel en la música, pero también teniendo esas fotos tan bonitas y esa maquetación tan bonita, creo que han hecho de este libro pues, un artefacto, una joya preciosa. Entonces, pues gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Dicho esto, creo que ahora lo interesante es que los protagonistas, los autores de esta obra, pues nos cuenten un poco de qué va y de qué habla la obra, ¿no? De dónde viene. Vamos a hacer el cambio el pinganillo. Vale, muy bien. Hola, buenas tardes. Pues Paura es un espectáculo que habla del bien con mucho humor y hay mucha música en directo, hay texto y por ahí uno de los motivos principales de sacar el libro, y hay unas partes que no tienen texto, donde la acción es protagonista o la música, pero no la música cantada, sino la música a nivel instrumental. Entonces, a la hora de sacar el libro, sí que estaba ese reto también, de decir, vale, ¿cómo hacemos para este momento que a lo mejor en el espectáculo dura 5 minutos? ¿Qué hacemos? ¿Lo llenamos de acotaciones? Pero la acotación va a hacer que el lector tenga esa experiencia y se acerque a lo que es la obra, o al revés, o por contra va a ser una acotación que el lector se pierda y diga, es que ya me he perdido entre tanta acotación, ¿no? Entonces, de alguna manera, era muy importante contar con el equipo. Por eso, lo que decía Iruña de Ana Córdoba en el diseño y con las fotografías de Gabinet, para la hora de acompañar esas acotaciones,
intentar que hubiera unas imágenes que ayudaran también a que el lector, por un lado hay dos tipos de lectores, el lector o lectora que no conoce la obra, que llega al libro, entonces que pueda acercarse un poco al universo que es Paura, a la experiencia que representa para el público cuando la ha visto en directo, ¿no? Y por otro lado, el lector o lectora que ha visto la obra y es después cuando se acerca al libro, que le sirva un poco para recordar, volver a sentir lo que vivió en el teatro, ¿no? Que a fin de cuentas es un libro que nace de un espectáculo representado, no es que el dinero venga al libro, ¿no? Y por ahí sí que queríamos que fuera un libro que no fuera solo texto, porque íbamos a perder mucho, iba a ser como un libro de otra obra, ¿no? Entonces queríamos que tuviera ¿cómo decirlo? Que ya fuera interesante también a nivel visual, ¿no? Que cuando lo coges ya te entra en otro mundo, que no solamente vemos letras, ¿no? Como en muchos libros, ¿no? Muy bien, por ejemplo. Y bueno, Paura es un espectáculo que se estrenó aquí, dentro de poco vamos a hacer 2 años desde que se estrenó, el 21 de mayo el 19, creo, bueno, de mayo del 21, del 2021. Y es eso, abordamos el tema del miedo con humor, no es un espectáculo de miedo, no da miedo, sino que se habla sobre ese tema para todos los públicos. Y es todo con música en directo. Está en un terreno en el que para algunos teatros nos programan como teatro, otros como circo, porque hay pequeños momentos de malabares y está el lenguaje del payaso de manera global en todo el rato. En otros lugares como teatro musical, porque todo es música en directo y hay muchas canciones. Entonces, bueno, para nosotros como creadores es una maravilla esa multitud de etiquetas o esa falta de etiqueta. Era un poco también lo que queríamos, ¿no? Tener esa libertad artística de bueno, esto es lo que hacemos y ya después cada cual cuando lo ve después opina y pues para mí es circo o para mí es teatro, ¿no? Y sí que es muy importante en Paura la música, porque lo que decía, sí que es un hilo conductor en toda la obra. Y por eso en el libro, lo explicará un poco más Raquel, pero por eso en el libro queríamos de qué manera podemos añadir aquí la música. Entonces sí que están las letras de las canciones y al final pudimos añadir un poco de las partituras. Pero cedo a Raquel y así ahora ya ampliar esta información. Pues bueno, las partituras eran otro libro, entonces no podían caber. Me dijeron, no. Entonces, bueno, sí que me dejaron incluir la primera página de cada partitura, de cada tema del espectáculo. Y entonces lo que hicimos fue esto. Pusimos una fotografía con un QR donde tú puedes acceder y ampliar a toda la partitura completa. La primera página de cada pieza y queda muy apañado, muy bonito. Así que nada. ¿Y qué más decir del tema de esta obra? Bueno, decir que el libro incluye la obra en castellano y en valenciano, no sé si se ha dicho, perdón. Y luego las fotografías de Gaby Metz, que bueno, van acompañando la acción de la obra, ¿no? Que son espectaculares. Y luego Ana Córdoba pues, ha ido rellenando espacios con cosas muy visuales que yo creo que acompañan mucho al estilo de Paura, que es, viniendo de una compañía de circo, que es verdad que es una obra que está más cerca del teatro musical que del circo, a pesar de que bebe del lenguaje del payaso, siempre es una marca muy de la compañía en lo visual, ¿no? Entonces el libro yo creo que está hecho perfecto para Paura. Y luego sobre el tema de la música, deciros, bueno, hablar un poco referentes para componer las piezas. Pues como siempre el rock, que está muy presente, queríamos que hubiera una intro misteriosa que se acercara un poco a las óperas rock de Queen o de los musicales, ¿no? Como Rent, algo así podríamos decir. Después teníamos un gaditano en el equipo, es verdad que él aportó muchas ideas en la creación, de hecho Marta Sitja y Alfonso Rodríguez, que son los otros 2 actores,
a pesar de que nosotros estamos al timón del proyecto, ellos también pues, aportaron su material actoral como actores creadores que son, y al tenerle en el equipo como gaditano surgió la idea de incluir las coplillas de Cádiz, ¿no? Cómo poder hablar de tantos miedos como hay, que son miedos muy particulares como fobias, y miedos muy comunes, pues esas coplillas de los miedos variados que son tan característicos de los carnavales de Cádiz, ¿no? Y luego pues teníamos el anhelo personal de incluir un paso doble, que fue como, ahora va a tener un paso doble, no sé cómo se ubicará, pero va a estar. Y luego el himno de la valentía, que es para culminar la obra, pues otra pieza muy bonita. Luego también como anhelo personal, siempre que en YOLO también incluimos cantos tradicionales, hay parte de la banda sonora de Paura que bebe de los cantos de irlandeses no me sale, de pescadores. Y entonces ahí hay un poco de repertorio tradicional que no es original 100% mío, sino el arreglo, ¿no? Y nada, eso contaros un poco de la banda sonora de Paura, que también hay un CD y está toda la música en Spotify, si la queréis buscar, ahí está. Sí, de hecho, recomendamos que, o sea, en la primera nota al pie, que es con la primera canción, te pone el acceso a la reproducción de Spotify. Entonces, así tú, mientras vas leyendo, puedes ir escuchando las músicas y es, pues una cosa es leerlo y otra vez es como que invitamos también a que lo hagas así. O sea, es que de hecho, claro, para mí es un libro que no solo lo lees, ¿no? Sino que vas viendo, lo puedes ir escuchando, te invitamos a que encima lo vayas escuchando y ahora como, pues ya existen el código QR, el no sé qué, ¿no? Entonces como que es súper interactivo, ¿no? Que somos fieles, sí, me dicen del micro, pero bueno, ya sé, no pasa nada. Que somos, nosotros no publicamos en, gracias. No hacemos ebook, hacemos todo en papel, sin embargo vemos que el papel también nos está dando esas posibilidades de, bueno, pues pones un código QR y a través de aquí ves un vídeo o te descargas unas partituras o puedes acceder a la música y llevándote esto te estás llevando casi todo el espectáculo, ¿no? Una parte muy grande del espectáculo, ¿no? Pero no deja de ser el papel que reivindicamos también un poco, ¿no? Ese uso de papel, lo que hablábamos antes, ¿no? De qué gusto venir aquí y ver a alguien leyéndose el libro de papel, ¿no? Y eso es lo que intentamos, de alguna manera, inmortalizar. Pues Paura tiene una vida y espero que sea muy larga en los escenarios, pero al final es en un libro donde se acaba inmortalizando, ¿no? Y que quede constancia y que se pueda recurrir pues dentro de 10 años, pues pues ojalá lo lean, ¿no? Ojalá sea una referencia, ¿no? Y que lo tengan aquí para ver. De hecho, la idea de hacer el libro surgió porque después de varias funciones había algunas personas que preguntaban si podían revisitar el contenido del libro y la verdad es que desde que lo hicimos la gente se lo lleva muchísimo. Tenemos un puesto de merchandising al acabar la función, ¿no? Donde hay, pues, normalmente en YOLO también vendíamos el CD con las canciones y camisetas y tal, pero en este caso hemos incluido el libro y la verdad que la gente se lo lleva muchísimo. La parte comercial es muy exitoso, por módico precio. No, pero de verdad la gente tiene muchas ganas de revisitar el texto. O sea, realmente lo que decimos en la obra le llega mucho al público. O sea, la gente sale con una sensación muy positiva, pero además luego por todas las partes, como viaja hay muchos paisajes distintos en Paura, hay muchas escenas distintas y la música es el hilo conductor que te mete dentro de mundos muy diferentes, a la gente le gusta revisitar, ay, eso que habéis dicho hace asociaciones muy, muy bonitas, ¿no? Y el miedo creo que es un tema con el que el público empatiza muchísimo, se siente muy identificado. Y llegan mucha gente con ganas de llevárselo. Así que espero que vosotros también lo hagáis. Se me cae esto. Pues... Bueno, habláis del miedo, pero yo quería saber cómo surgió. No sé si surgió de algún miedo concreto,
de un miedo real y un miedo que llegó por sorpresa. Pues, la primera semilla era yo pensaba temas que me podrían interesar a mí para investigar, como para ver si eran temas posibles para llevar a escena. Primero que a mí me interesaba investigar y dedicarle tiempo, y después pensar, esto que tiene una traslación a la escena, porque al final el medio en el que trabajo es la escena, ¿no? Para poder crear ahí algo interesante, y dándole vueltas a eso, pero aún sin saber si el siguiente espectáculo sería este o sería otro. Claro, ahí nos llegó la pandemia. Entonces, claro, de golpe el miedo era protagonista, ¿no? en todas nuestras vidas, ¿no? Y entonces eso me hizo, por un lado, descartarlo, porque pensar, ya estamos, ahora no vamos a hablar más del miedo, pero al mismo tiempo, de repente, me hizo ponerlo como en el primero en la lista, de decir, pues es que igual es ahora donde hay que hablar de esto, pero no de lo que ya estamos viviendo, no del coronavirus, sino de otra cosa, es decir, utilizar este tema porque yo veía muy positivo que el miedo no tiene edad. Bueno, ni edad, ni raza, ni país, ni nada, ¿no? Entonces digo, cambia, pero que todo el mundo tiene miedo, hay miedos compartidos que tenemos a todas las edades o no, o miedos que dependen de la edad, depende de cada persona, pero como que había algo ahí, ¿no? Y el inicio nace de ahí. A partir de ahí nos metemos en sala de ensayos con diferentes ideas, porque sí que quería jugar con el lenguaje del payaso, porque veía que el miedo tiene muchos colores, es decir, hay miedos que nos provocan risa y no nos preocupan, como ahora aparece una mosca por aquí y algo así, me asusto y a lo mejor la reacción provoca risa y no hay ningún trauma, ¿no? Y otros que son todo lo contrario, ¿no? Que si yo tengo fobia precisamente a las abejas, aparece una y a lo mejor me da un ataque y esto cambia la atmósfera de esta situación, ¿no? Entonces, el miedo tiene un abanico muy amplio, ¿no? Entonces dicen, esto es muy potente, porque en escena podemos jugar con situaciones cómicas ya per se y otras muy dramáticas, de pasarlo muy mal, ¿no? Y entonces decía, esto es una maravilla, vamos a por ello. Y el lenguaje del payaso para mí permite eso, que estamos en la risa en un momento dado, pero es muy fácil entramos en la emoción y en la ternura o en el llanto si hace falta, ¿no? Y de ahí es un poco como los inicios de esto, ¿no? Luego, obviamente, como cualquier creación, cualquier investigación, hay mucho material que se va quedando por el camino, porque bueno, vamos a estar donde al final el espectáculo queríamos lograr a 1 hora y cuarto, entonces ya hay material que se tiene que ir, pero de ahí nace un poco. Hombre, de hecho, me ha recordado cuando estuvisteis en Pamplona estas navidades, pues fuimos con Olaya, que está ahí, y gente de su clase, de su edad, padres y madres, ¿no? Entonces, pues salíamos, algunos riéndonos, qué guay, qué divertido, no sé qué, y me viene una madre así, súper seria, y me dice, Iruña, que he llorado. Y digo, bueno, pues bien, ¿no? O sea, qué decir, es como tan amplia, ¿no? Y de hecho pasa por tantas emociones en tanto, ¿no? En 1 hora, ¿no? Que es como, pues claro que has llorado y claro que nos hemos reído y claro que ha habido un miedo, que todos se han reído, pero oye, que es que lo de las facturas de la luz, mi madre no me lo dijo, pero yo no me podía dormir sin apagar la luz, ¿no? O sea, miedos tan universales, lo que dices, que no tiene raza, que no tiene tal, pero que a veces también te ríes, pero es una risa de jijiji, pero a mí también me toca, ¿no? ¿Cómo nos llega a nosotros? Entonces me parece, en ese sentido, como muy rico, muy universal. Insistimos en lo de todos los públicos, porque es efectivamente para mí es todos los públicos, que a veces se interpreta como, para niños, y es como, no, que aquí nos hemos reído y nos hemos llorado todos, ¿no? A cada uno le llega de una forma y me parece muy rico en ese sentido, ¿no? Y también reírnos de eso, una mosca, pues ya, pero es que igual con una vez con una mosca yo qué sé lo que me pasó, ¿no? Yo tengo fobia a las palomas, o sea, bueno, no sé si llamarlo fobia, pero entra una paloma por ahí y ahora
me iría corriendo, ¿no? Y os daría gracia, pero a mí no me haría ninguna gracia, ¿no? Si empezáramos cada uno a ver que, ay, que esto me da cosa, ¿no? Pues todos tenemos, por lo que sea, inconscientemente, o por un trauma, o porque las palomas, pues, bueno, pues eso. Que eso fue un reto en la creación muy grande, o sea, tratar los miedos con respeto, o sea, nos vamos a reír en el espectáculo, pero en ningún momento queríamos banalizar ni frivolizar, y es muy delicado, ¿no? Hacer humor en general es muy complicado, hacer reír es muy complicado y es muy serio. Entonces, queríamos que la gente se riera con un tema tan gordo, tan universal como es el miedo, que es una cosa primitiva, que nacemos con él, ¿no? Y todo el mundo tiene un miedo y bueno, era delicado, era delicado a la hora de profundizar en algún número más, a lo mejor, de un miedo más difícil, como es, por ejemplo, el miedo a la soledad, ¿no? Que hablamos en el paso doble de la Guillermina. ¿Cómo hablar de esto? Y nos vamos ahí con una profundidad y con un toque de un pellizquito ahí que la gente le da el pellizco al corazón, pero después nos estamos riendo de quien tiene miedo ¿no? Miedo al queso, miedo al agua, ¿no? Y bueno, era un reto, y yo creo que Paura consigue eso, consigue visitar el humor y consigue tocar el corazón, y bueno, quien no la haya visto ya está tardando. Está muy guay. A ver, respondan. Voy a poner otra voz. Hubo una cosa que sí que se habló de que era para todos los públicos. Y claro, cuando se dice que es para todos los públicos, parece que es para niños, ¿no? Pero resulta que Paura es para todos los públicos de verdad. Porque parece que logra tocar con los dedos de los más pequeños y los dedos de los más mayores. Me parece una cosa muy increíble. No sé cómo habéis logrado ese equilibrio. Yo no lo he visto, pero es lo que me han contado. Pues sí, o sea, por un lado porque sí que había una intención de trabajar para todos los públicos, entonces constantemente íbamos revisando lo que íbamos escribiendo y lo que íbamos creando como para ver que cumpliera eso, ¿no? Que no nos estuviéramos olvidando de un público al que iba dirigido. Y luego hubo un momento de la creación donde, claro, nos cuestionábamos, vale, somos 4 adultos trabajando, pero queremos que también sea para niños, ¿no? Entonces apareció decir, bueno, igual tenemos que preguntarles, no presuponer qué es lo que les va a llegar, sino preguntarles. Entonces quisimos hacer eso, pasó que tuvimos que confinarnos en un momento dado, después de unos bolos de Navidad, tuvimos que confinarnos en común, entonces en Navidad no pudimos juntarnos con nuestros sobrinos y tal, y entonces no pudimos hacer esas quedadas, pero pues a distancia. Y entonces yo mandé unas cuantas preguntas a hijos de familiares o a hijos muy cercanos para que hicieran unas cuantas preguntas y que dieran rienda suelta a que esos niños y niñas hablaran, ¿no? Preguntas sobre miedo, qué es el miedo, a qué tienes miedo y cuando haces miedo, qué pasa, y tú qué harías en una situación y qué le dirías a alguien que tiene miedo, no sé qué. Y me enviaron audios que son joyas. Esos audios son maravillosos. Pues con un QR ahí los... Sí, y entonces hay unas partes de esos audios finales, filtrados. Por un lado, esos audios nos sirvió para meter temas que queríamos. En la dramaturgia, por ejemplo, había una idea grupal que era que te diría que el 99% o el 100% de los niños tenían miedo a la oscuridad, ¿no? Entonces yo también pensaba, bueno, ¿y el adulto no? Si hay una calle muy iluminada y otra nada iluminada, pues yo creo que la mayoría iríamos por la iluminada, porque ¿para qué voy a ir, no? Si esta tiene luz, ¿no? Entonces, era venga. Y entonces hay un momento largo del espectáculo donde estamos en oscuridad. No generamos miedo en el espectador, lo contrario, la oscuridad ya genera el miedo. Nosotros intentamos otras cosas, ¿no?
Entonces, digamos que esas conversaciones con los niños nos sirvió también para acercarnos a ese público y siempre íbamos revisando que hubiera contenido para todos, no hacer, venga, esta media hora es para menores y esta media hora para mayores. No, porque, ¿no? Y un poco fue ahí, desde la dramaturgia, estando constantemente teniendo en cuenta el público al que queremos dirigirnos. Bueno, y de hecho que yo creo que es un momento donde adultos y niños están viajando muy juntos. Es el momento en el que suenan realmente los audios en el espectáculo, porque ahí nuestros sobrinos, bueno, que son 3, grabaron un audio larguísimo, una conversación con su madre y con su abuela sobre miedos, pero eran 14 minutos de audio o algo así. 30. Bueno, muchísimo. Entonces, era divertidísimo escucharlos porque es que son genuinos. O sea, es que ellos ahí riéndose y hablando y no sé qué, y llamar al 112 y no sé qué. Y hay joyas, pero joyas de partirse de risa, ¿no? Y entonces escogimos como unos momentos estelares de cada uno, ¿no? Para hacer un audio donde hablaban de sus miedos y desde ese niño. Y cuando suenan en el espectáculo, pues hay una primera extrañación, ¿no? El público empieza a habituarse, ostras, ¿qué es esto? De repente una voz en off que no ha aparecido en ningún momento. Pero claro, el niño que llevamos un tiempo en la oscuridad agradece escuchar un niño, es como, vale, es un niño, entonces todo va bien, yo creo, ¿no? Y luego el adulto también se escucha a sí mismo de pequeño, no sé, es como un viaje súper bonito ahí en la obra, que suenan los niños realmente hablando de sus miedos y todo el mundo en el público, estoy segura de que conecta con ese niño suyo. Hay una anécdota graciosa y de estos audios, ¿no? Que de los 3 niños que estaban hablando, el pequeño, que se llama Miquel, que por entonces tenía 6 años, a él le aburría mucho eso, de tener que estar ahí grabando, hablando sobre el miedo. Entonces está todo el rato, están los 2 hermanos hablando y él, que yo no tengo miedo a nada. Y se oye de vez en cuando. Y al rato, es que no tengo miedo a nada, no puedo decir nada, yo no tengo miedo a nada. ¿Sabes, no? Y al rato, ¿no? Entonces hay una parte de eso que me interesaba por esta cosa de que miedo, yo no tengo miedo. Porque está mal tener miedo, pero incluso los adultos, o sea, es como que el miedo es algo, yo soy valiente, ¿no? Y se entiende como que el valiente es el que no tiene miedo y el miedo es un miedoso, miedica. Y en la obra también hablamos de eso, es decir, todos tenemos miedo, entonces hay que enfrentarse y ver qué pasa con cada uno, ¿no? Pero nos interesaba eso, ¿no? Y él, como niño, en un momento dado se da cuenta de que estar ahí, en ese no tengo miedo, no era divertido. Porque sus hermanos estaban ahí a tope, y se reía, ¿qué te da miedo? No, te han hecho unas arañas y no sé qué. Y entonces él de repente, pero al mismo tiempo no quería decir que tenía miedo. Entonces ahí en el audio dice, ¿puedo decir algún miedo que no tengo miedo, pero como si tuviera miedo? Es buenísimo. Y entonces empieza a hablar. Pues Y claro, ya empieza ahí. Cuando mis padres se van de casa y me dejan aquí solo, a ir por el pasillo solo, no sé qué. Claro, empiezan a hablar sus miedos de verdad, pero es como de juego, ¿no? Y esa es la maravilla también de los niños, que aportan eso y es como, guau, es brutal. Pero por eso, porque no vaya a ser que me vean como débil, Claro. ¿no? Sí, sí. Esa es la... Y siguen aportando. Y siguen aportando los niños, sí, sí. Sí, sí. Siempre tienen ahí sus comentarios. Pues no. No sé Si alguien algo quiere más. preguntar algo más. En Valencia. Pues Paula en Valencia estamos ahí hablando. Aún no sabemos porque realmente Valencia Ciudad, desde que se estrenó, hace ya 2 años no la hemos vuelto a hacer. Y en alrededores sí que hemos hecho. Ahora, por una lesión de una compañera, mañana teníamos que estar en la GMC, pero hemos tenido una lesión y hemos podido no cancelarla, sino aplazarla. Pero ha pasado ya a octubre. Pero esa es GMC. Y aquí estamos hablando a ver si volvemos, porque tanto con el Escalante estuvimos hablando y está ahí en conversaciones, pero aún no hay nada cerrado, pero tenemos muchas ganas, porque, bueno, por un lado yo soy de Alicante, Raquel de Valencia,
Aquí nació, aquí estrenamos y nos pasa esto, que mucha gente nos va preguntando, ¿no? Y hay gente que se desplaza a pueblos porque, bueno, pues al final hay suerte que hay pueblos que están muy cercanos y vienen, ¿no? Cosas así, o yo os vi no sé dónde, o es que, no sé, mi familia os vio no sé dónde y vengo, ¿no? Pero sí tenemos muchas ganas de volver a Valencia y además cuando estuvimos aquí son 4 días, que hoy en día la situación de las artes escénicas es, para una compañía como la nuestra, la norma es hacer un día en un teatro. Entonces, de repente, cuando tienes la opción de hacer esto 4 días, que es como esto ya es una temporada. Antes una temporada es un mes, ahora una temporada son 4 días. Esto es una maravilla. Entonces, sí, ojalá. Vamos a seguir, bueno, ya que sale el tema de la gira, tenemos muchas fechas. El próximo otoño, si queréis entrar en la web y ver el calendario, hay pegatinas donde está la web y podéis visitar ahí. Hay muchas fechas cerradas. Yo creo que va a haber mucho en Valencia todavía. O sea, igual Valencia ciudad tarda un poquito, estamos ahí en conversaciones, pero alrededor, cerquita, va a haber oportunidades. Así que genial. Yo también me acuerdo ahora, unos compañeros que dieron la obra, porque porque para los que no la hayáis visto, Paura también es como una propuesta de ritual de sanación, ¿no? O sea, es de vamos a hablar de los miedos y vamos a intentar sanarlos, vamos a ver de aquí, igual a veces hay que relativizarlos, ¿no? O igual tenemos miedo a algo, pues igual si nos reímos, pues igual no es para tanto, ¿no? Entonces, no quiero hacer spoiler, pero bueno, hay un momento en el que pues igual se me ha caído algo, se me ha roto algo, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Entonces está esa frase de, bueno, no pasa nada, ¿no? Pues imagínate, ahora, yo qué sé, pues no pasa nada. Y es que en el fondo es verdad, no pasa nada. O sea, a veces hacemos montañas de cosas que son baladí, o sea, que son como tan un poco trascendentales de, oh, Dios mío, mira lo que me ha pasado. ¿Y qué es eso, no? En relación con los problemas más gordos, ¿no? Y entonces una familia que fue a verlo, ahora ya siempre en su casa, cada vez que hay una crisis, ¿no? Es como, pues no pasa nada. Es que tienen como frase de ya está, no pasa nada. Entonces digo, oye, pues qué bien que con esa frase, ¿no? Hayáis conseguido que, ay, se me ha caído no sé qué, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Entonces es una forma también de suavizar y de que a veces es como, ay, Dios mío, he perdido el autobús. Y es como, pues si dentro de 15 minutos pasa otro, ¿no? O sea, parece que, ¿no? Entonces, pues, o sea, está bien eso y que si estáis llevando esas semillas también a la gente de las familias, ¿no? Pues que me parece un regalo, ¿no? Que haya un aprendizaje detrás, que haya una herramienta incluso, ¿no? Para decir, pues no me he ido al psicólogo, pero me he ido al teatro y me ha ayudado a, oye, pues que igual no pasa nada, ¿no? Que igual no es para tanto, que igual nos ahogamos en un vaso de agua y no pasa nada, ¿no? Sí. Yo me estaba preguntando, vosotros como gente de escenario, ¿todavía tenéis miedos? ¿Hay miedos que tengáis ahí recurrentes que siempre estén el mismo miedo que digan? El pánico escénico. Relacionados con la escena, ¿no? O con mi vida yo en... Las dos, se puede Sí. En la escena sí, siempre. Yo creo que siempre. Justo hace poco, ahora con... Es que además lo he hablado estos días. Ahora casualmente se estrena aquí, o sea, ayer se estrenó un espectáculo de La Trócola, una compañía de circo de Alicante, que yo he hecho la dirección y Raquel ha hecho la música, y en este caso la música no es en directo, es una música grabada. Entonces, esto a mí me lleva a la reflexión, que es uno de mis miedos, que yo a veces digo, claro, en el directo las cosas no salen siempre como uno quiere. Y eso es una maravilla, porque ocurren las cosas en directo y cada función es única, pero a veces es uno de mis miedos de, es que esto no ha salido así, entonces hoy la función no ha sido tan maravillosa como yo querría. Entonces, muchas veces es el mayor temor de lograremos
lo que logramos ayer. Lograremos que esa familia que vino, que ahora dice no pasa nada, que la familia que viene hoy salga igual. Hoy no va a ser así. Y dices, bueno, ¿por qué no? Si, jolín, llevamos muchas funciones y siempre pasa, ¿por qué no va a pasar hoy? Bueno, pues porque esto es en directo y porque hoy no, puede no pasar, ¿no? Y es una de las ventajas de cuando es algo que está grabado o en cine, pues tiene otras complicaciones. Pero hay algo que de repente ya está. Y esta película ya siempre, quien la vea, siempre va a ser así, ¿no? Entonces, para mí uno de mis miedos que me sigue persiguiendo y creo que es que no va a cambiar, es que el directo, que no solamente porque la parte que tiene que ver con el mundo del circo, que yo hago malabares y es fácil que un día se caiga algo, lo teatral también y lo musical. Estamos jugando con un arte viva y de repente yo estoy muy bien, pero mi micro se rompe. Y yo estaba haciendo una función maravillosa, pero me he quedado sin micro, ya no me oye nadie. ¡Guau! Y, ¿no? Entonces esto sí que es un miedo, pero claro, no, bueno, es el arte vivo, ¿no? Es lo que hay. Sí, yo ayer, por ejemplo, antes de estrenar REM, le estaba diciendo a alguien en cabina, no me acuerdo, creo que estoy más nerviosa ahora que no depende, o sea, que me da miedo que falle lo técnico, o sea, es que algo que no depende de mí, ¿sabes? Un programa o ¿sabes? Que salte una cosa cuando no tiene que saltar. Que yo hace un tiempo, igual como artista, antes de salir al escenario me ponía mucho más nerviosa que ahora. Igual, pues seguramente sean las tablas, ¿no? Pero me pone más nerviosa lo que puede fallar que no depende de mí, lo técnico, que no caiga. Por ejemplo, en Paura hay muchas cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Hay muchos electroimanes, cosas que bajan, que se rompen, no sé qué. Y eso me pone más nerviosa que realmente lo que depende de mí ya como que... No sé, tengo mi más tranquilidad. Pero sí, me pone más nerviosa eso, lo técnico, que falle algo que no podemos controlar. Pero bueno, pero no pasa nada. Siempre al cabo de un tiempo, al principio se viven cosas en escena o en directo que te parecen un trauma, o sea, de que estás en el escenario sufriendo muchísimo y luego te das cuenta de que el espectador a lo mejor está en otro lugar de la primera vez que lo está viendo y no se está dando tanta cuenta de que algo está fallando, ¿no? Siempre hablo de algo más técnico, él hablaba más de, pues eso, si la obra no ha sido tan maravillosa por el ritmo o por, ¿no? O sea, por una serie de circunstancias, pues a lo mejor ha llegado más o menos al público, pero cuando hay una cosa que falla, que dices, Dios mío, qué tragedia, a veces te das cuenta, hablas con el espectador y el espectador a lo mejor o no se ha dado cuenta o lo ha disfrutado muchísimo igualmente, se ha dado cuenta de algo, pero bueno, no pasa nada. Al final... Pero encima es un miedo maravilloso, si no, no haríais teatro. O sea, sí. Si no tuvieras... Si estuviera todo controlado. Me sale en euskera, si me metes las mariposas en la tripa, te dedicarías a otra cosa, pero es un miedo que necesitas para decir, ¡ay, me da fuerza! Sí. Y confías, ¿no? Sí. Y si sale bien y si no sale tan bien, pues ya resolverás, ¿no? Pero sí, seguramente sea parte del misterio de que sea tan guay, ¿no? El teatro. Pero entiendo como el día Quentin, ¿no? Hago Quentin porque me suelen las costillas, a muchas de Quentin, pero si no hubiera ese miedo, no, yo qué sé, gente alta montaña, ¿no? Estás buscando ese riesgo porque te da una droga, ¿no? También entiendo que son miedos que necesitas para, ¿no? Somos un poco adictos al peligro. En Pamplona, la mujerita esta que se puso mala. Bueno, hemos tenido varias de estas, de desmayos antes de la función. Sí, hemos tenido dos, además, recientemente, antes de empezar, un señor que le dio un tal, pero bueno, todo salió bien al final. Sí. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Todo salió bien. Muy bien. Yo tengo curiosidad por saber, como hay muchos estímulos en la obra, a mí me he visto por lo que sea, pero alguno que haya surgido de la improvisación, de una vez que ya el texto estaba escrito, yo subí los cuatro al escenario, alguna cosa que se pueda contar que no sea mucho spoiler, de esta actriz o esta actor se le ha ocurrido hacer esto y no hemos metido nada en el texto. De improvisación.
Voy a pensar hacer algún ejemplo. Mucho trabajo, es decir, el texto nace, yo no llego un día con el texto escrito a la sala, sino que llego muchos días con muchos textos escritos, ¿no? Y probamos, ¿no? Entonces, un día hay ideas sobre estos temas y sí que hay un momento dado donde ya vamos viendo, vale, aquí hace falta alguien que haga una presentación. Y vale, ¿y sobre qué puede hablar? Entonces, ahí ya sí que escribo, a lo mejor un texto así, sabiendo que luego se va a quedar en esto, ¿no? Pero hay mucho de esa reducción, que es una reducción, y otro que es añadir cosas que han salido con la improvisación y tal. Pero han pasado, seguro. O sea, a pequeño nivel, muchísimas. Con la comedia pasa que a lo mejor hay un gag, un accidente. Por ejemplo, hay un momento que hay un caos en el teatro, ¿no? Entonces, ese caos ha ido siendo cada vez más caos. Digamos, para bien, porque hemos conseguido hacer más accidentes. Entonces, al principio a lo mejor no nos daba tiempo a hacer más cosas y poco a poco hemos podido ir añadiendo más accidentes para que cada vez sea más caótico, que no sea solamente hay 3 accidentes y ya está. Pero voy a pensar algún ejemplo así que haya sido muy de improvisación, que no estuviera planeado. Bueno. ¿Tú tienes alguna? A ver. Es que hubo una vez, ¿vale? Hay un truco de magia en el espectáculo que se prende fuego una libreta, ¿vale? Se prende fuego, entonces yo abro la partitura y se prende fuego. Yo no, intento apagarla, la apago y nada, y entonces ya está, se soluciona. Vuelvo a abrir y ya no hay fuego, ¿vale? Entonces hay otro momento donde se cae un atril, se me cae la libreta y se vuelve a prender fuego la libreta. Ese segundo prendido fue improvisado, es como que lo habíamos hablado él y yo, y dice, préndele fuego 2 veces a la libreta, ¿no? Entonces, en esa segunda prendida, al apagar la libreta, estaba demasiado caliente y hubo una chispita que tocó uno de los papeles y empezó a quemarse como el papel de fumar que se empieza a quemar poco a poco, así. Nada, un poquito, no era mucho, pero empezó a salir humo, como un poquito de humo. Entonces la actriz, o sea, Marta, empezó a acercarse y la tiró al suelo y empezó a darle patadas. Claro, la gente estaba muerta de risa, ¿no? Pero claro, eso fue improvisado porque pasó eso, ¿no? Que estaba realmente prendiendo el papel muy poco, o sea, no estaba saliendo llamarada, sino que salía un poco de humillo y era como, apágalo. Y con el fuego sí que ha pasado que dices, hay un momento que hacemos como una partitura musical y visual con cerillas, ¿no? Y en principio es una partitura que está toda metida en tiempos de encendidos, que suena el rasgado de la cerilla, se ve esto y luego a veces suena el soplido también. Y todo está metido en tiempos. Lo que está escrito es eso, que suene el rasgado y que suene el soplido. ¿Qué pasó? Que algunas veces las cerillas fallaban o algunas veces incluso a mí me pasó que una vez me saltó una de estas hacia la cara, ¿no? Y entonces dije, ¡au! Y ese ¡au! Funcionó a nivel de comedia. Entonces, pues entonces hay alguna vez que dependiendo de cómo vaya, hacemos igual y sí que fingimos algo. Sí. Y entra, ¿no? Entonces nace de un accidente real, ¿no? De un susto y al final, ¿no? El dolor es así, me duele y grito sin pensar, ¿no? Pero el público que lo recibe como en clave payasa que estamos, porque además es en un momento que estamos como en pleno fracaso, ¿no? Y se nos ocurre esa idea que es como si fuera maravillosa, ¿no? Entonces el público le encaja perfectamente que tengamos accidentes ahí, ¿no? Ahí ha sido otro momento esos improvisados. Internamente hay muchos pequeños momentos que improvisamos, pero es pequeñito, que comentamos, oye, ¿a ti te parece si probamos a ver si esto funciona? Pero casi siempre está todo. Sí. Pero esos momentos sí que han sido fruto de la improvisación. Muy bien. Más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Es vuestro momento. Quería preguntaros a vosotros,
ahora estáis entrando en los teatros y esto. ¿Os da miedo el Circo del Sol? ¿Miedo al Circo del Sol? De competencia, Claro. Yo creo que yo hablo muchas veces del mundo de la comida y la gastronomía, y yo creo que hay estrella Michelin y hay un kebab o lo que sea. Claro, entonces me parece que el abanico es enorme y que es muy grande, y por el mero hecho de que exista algo muy grande o algo muy pequeño, para mí no es competencia. Sí que yo creo más que a nivel social me gustaría, pero esto es como, no sé si es utópico, me gustaría decir que no es una utopía, pensar que la sociedad y que la gente tenemos una cultura para valorar cada cosa a su nivel, ¿no? Y el Circo del Sol es una cosa, pero es que muchas veces hay artistas del Circo del Sol que ahora trabajan por un año en el Circo del Sol, pero el año que viene trabajan en otro sitio. Entonces, el problema es que hay tanto desconocimiento hacia el mundo del circo que conocemos el Circo del Sol, pero luego hay un salto muy grande. Es como si conociéramos restaurante estrellas Michelin y este sitio no lo conocieras. Ah, no sé, existía un bar. Bueno, claro, sí, es que los otros son estrellas Michelines, es que hay mucho más, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que vamos hacia eso. Algo positivo que ha hecho el Circo del Sol, poner el circo en boca de mucha gente que nunca va al circo, que a lo mejor iba al circo de antes y que ya no va y va. Me gustaría que el desarrollo fuera de acercamiento, ¿no? Como de amplitud de miras, de decir, bueno, es que esto que me ha gustado del Circo del Sol y que me ha hecho ir a verlo no está tan lejos como yo me creo. Claro que en presupuestos económicos está lejísimos, ¿eh? Eso sí, estamos hablando de que puede que de artes escénicas sea la empresa más grande del mundo de artes escénicas, ya no solo de circo. Pero por otro lado no está tan lejos. Y es verdad esto, ¿eh? Hay muchos artistas que, aquí en Comunidad Valenciana tenemos artistas que han trabajado en Circo del Sol, pero ahora podrían estar aquí y no sabemos, ¿no? Entonces, sí. De hecho, buena pregunta. No, yo respecto a lo del circo. Sí. Que respecto a lo del circo, yo por ejemplo, lo del circo del Sol me parece un circo. Mucho espectáculo de maquillaje, vestuario y tal, pero se trata un circo, y a mí el circo no me gusta. Y en cambio ahora los espectáculos estos se están reinventando el circo y adaptando al teatro, y eso sí que me gusta. Con lo cual, se hace mucho presupuesto el Circo del Sol, pero comparado con los cursos, a mí personalmente me queda un espectáculo pequeño. Pero mucho mejor, porque es una reinvención. claro. La puesta en escena como está, que no es solamente el circo, hay algo que está intentando con una historia. Que tenga la Claro. Sí. O sea, yo creo que también tiene que ver con, o sea, lo que has dicho tú, Lucas, ¿no? O sea, artísticamente el Circo del Sol tiene un nivel técnico altísimo, pero o sea, al fin y al cabo hay una cierta similitud entre los distintos espectáculos que hacen. O sea, pretenden llegar a una gran mayoría de personas y hacer unas grandes giras por todo el mundo con un nivel altísimo de circo. Bueno, meten humor también, no sé si habéis visto Lucía, el último, pues hay siempre un personaje que es más en el humor y tal, pero no cuentan historias, no hay texto, no hay historia, ¿no? Pero, por ejemplo, tú puedes ver un espectáculo de circo con el mismo nivel técnico o mejor que el Circo del Sol. Vimos el año pasado en el Festival Fresca de Alicante a una compañía que son australianos que tienen un nivel de circo impresionante y el espectáculo era de menor presupuesto porque eran 5 artistas y no llevan, 7 artistas y no llevan apenas nada, ni llevan carpa ni nada, y estás viendo un nivel técnico y que podrían estar cualquiera de los artistas en el Circo del Sol, pero estás viendo un espectáculo de menor presupuesto y distinto, ¿no? Es que yo creo que son ligas distintas y propósitos distintos, ¿no? O sea, llenar plazas, estar un mes en un sitio y llenar todos los días, y giras más pequeñas y contar distintas cosas también.
No sé si me he ido por las ramas. Pues bueno. ¿Qué más cositas? Por ahí, alguna pista de circo que haya por ahí. Pues ya está. Así sin presiones. ¿Quieres decirnos que nos quieres? Ahora charlamos. Bueno, pues oye, muchas gracias. Está perfecto. Muchísimas gracias por venir.